Aquí es donde nacen tus pesadillas. Historias reales. Sucesos inexplicables. Una puerta abierta al mundo del horror. Esto es Investigador Paranormal. Muy buenas noches, comunidad. Espero que se encuentren de lo mejor. Hoy traemos para ustedes un nuevo video. Pero antes de pasar a las historias de hoy, me gustaría recordarte te suscribas y actives la campanita de las notificaciones. Esto para que no te pierdas ninguno de los siguientes videos. Sin más por el momento, solo te pido te relajes, apagues la luz y disfrutes de los siguientes relatos. Ya está comenzando Investigador Paranormal. Experiencia de un repartidor. Eran aproximadamente las 9 de la noche cuando me llegó la notificación de una entrega. Estaba relativamente cerca y decidí aceptarla. Luego de eso me preparé, puse la dirección en Google Maps y comencé con mi viaje. Al principio, o bueno, al menos hasta ese momento, nada me hacía sospechar de que algo raro estaba a punto de suceder. Sin embargo, a minutos de haber comenzado con mi viaje, noté que la pantalla de mi celular comenzó a parpadear y ocurrió algo aún más raro, y es que entre los parpadeos la dirección del pedido se cambió. Asumí que esto se debía a un fallo humano, que me había equivocado de calle y que el mapa, Google Maps, simplemente había hecho una corrección. Pero, sin darme cuenta, la dirección se había alargado por varios kilómetros más. El pedido era simplemente un solo cupcake al domicilio indicado y comencé a ponerme nervioso. De repente, ya no me encontraba en la ciudad, ya estaba en la carretera. ¿Quién carajos pide un cupcake tan lejos y tan tarde? Comencé a preguntarme. Pero como ya estaba más cerca del lugar de la entrega que de regresar, decidí terminar el viaje. Tiempo después, llegué hasta una entrada con forma de arco. Se trataba del ingreso a una hacienda, al parecer de cultivo de agave. En la zona, estos diseños son algo comunes. En el mapa me indicaba que ya había llegado a mi destino, así que me decidí a entrar en el lugar. Al bajar de mi moto, me di cuenta de que el lugar estaba iluminado solamente con antorchas. Cabe recalcar que la hacienda estaba en muy buenas condiciones. Había un establo con caballos y yo pensé que estaba en una boda. En ese momento, le envié un mensaje al cliente del pedido, aunque no tuve ninguna respuesta. Esperé por varios minutos hasta que las dudas de nuevo llenaron mi cabeza. ¿Será esto acaso una broma? ¿O me irán a secuestrar? Había leído sobre casos en los que hacían pedidos y la gente que los llevaba o eran robados o secuestrados. Y yo no iba a arriesgar mi vida solamente por un cupcake. Cuando decidí marcharme, apenas estaba subiendo a mi moto y escuché unos gritos. Gritos que eran más como algo desgarradores. Aquello provenía de aquel lugar y no lo pensé más, así que regresé. Cuando emprendía mi camino de regreso a casa, vi la pantalla de mi smartphone y esta empezó a parpadear de nueva cuenta. El mapa me indicaba que me encontraba muy lejos, lejísimos de mi destino en realidad, y además no iba a llegar a tiempo para entregar el pedido. Aún así, esta vez decidí dirigirme hasta la dirección que me marcaba el GPS y por fin pude llegar a la casa del cliente. Algo pálido y apenado por lo ocurrido, le expliqué al cliente todo lo sucedido. Lo entendió de buena manera y él me dijo que no había ningún problema, pero le llamaba la atención que yo haya tardado tanto debido a que él está muy cerca de donde yo originalmente había iniciado el viaje. Al terminar, me cobraron costos del envío a mí
y asumí que había sido un error del teléfono y no le di importancia. Ya no sabía qué pensar para este momento. Transcurridos algunos meses, contraté a un grupo de carpinteros para que remodelaran mi vivienda. En una de tantas charlas que tuvimos, el tema de los fantasmas salió a flote y yo les revelé las anécdotas paranormales, incluida esta que les cuento ahora, que experimenté. Una vez que les conté la historia, no se veían muy felices. Me preguntaron por dónde había manejado y yo les respondí que estaba cerca de una zona llamada Cholul. Uno de ellos me dijo con la voz más seria que se puedan imaginar: mira, muchacho, hay una leyenda urbana. Dice que en la localidad de Cholul, ubicada en las afueras de Mérida, allá para donde fuiste tú, hay una hacienda embrujada. Y creo yo que es esa misma que visitaste aquella vez. Y es que, según ellos, el lugar estaba abandonado desde hace años. Pero créeme que cuando yo lo visité, estaba como sin nada. La pintura en perfectas condiciones e iluminada con antorchas. Y cuando yo intenté regresar con mi hermano, el camino estaba completamente lleno de plantas, bloqueado en su totalidad. Y es que a veces pienso que tal vez sí un salto en el tiempo o alguna otra cosa que no le encuentro explicación. Juzguen ustedes mismos. Gracias. Muchas gracias a ti por animarte a compartir para la comunidad tu experiencia. Recuerda que si tú también tienes un contacto paranormal que quieras compartir, te dejaré mi número en pantalla. De esta manera podrás compartir tu historia con la comunidad. Pero por el momento es hora de seguir con los siguientes relatos. Recuerda, estás escuchando Investigador Paranormal. La bruja de Lancaster. En 1921, un camarógrafo se adentró en las montañas cerca del condado de Berks, en Pensilvania. Esto con el fin de obtener tomas fotográficas del paisaje y en forma de broma en busca de la bruja de Lancaster, una antigua leyenda del condado. En medio de su expedición, pudo observar a una mujer a lo lejos que se encontraba parada en medio de la nada. Sin pensarlo, tomó varias fotografías, pero entre todas las tomas, solo muy pocas salieron bien, debido a que estaba temblando, a causa del miedo que sentía al pensar que aquella mujer posiblemente era la bruja. Tal vez por parte de su sugestión o por el miedo que sentía, decidió regresar a casa en aquel momento. Cuando llegó, le contó a su esposa lo sucedido, pero antes de revelar las fotografías, él quería descansar porque no se sentía bien físicamente. Misteriosamente, ese mismo día, en medio del descanso, falleció. Meses después de haber pasado el luto de la pérdida, su esposa recordó lo que su difunto esposo le comentó y en su honor decidió revelar aquellas fotografías de su último viaje. Aquella mujer quedó impactada, pues impresionantemente la bruja de la que tanto se hablaba en aquella leyenda y la que su esposo había dicho era real y no una mentira, se comprobaría. Aunque de la mujer no se ha sabido nada después de haber compartido la fotografía e historia por internet. Y dime, ¿tú qué harías? Si sales de paseo, tomas algunas fotografías y al verlas, notas algo extraño en ellas. Si te ha pasado algo como esto, recuerda que al final de cada video te dejaré mi número para que compartas con la comunidad tu relato. Pero por ahora es momento de continuar con los siguientes relatos de esta noche. Sigues escuchando Investigador Paranormal. Buenas madrugadas, comunidad. Quisiera contarles algo que ocurrió en San Antonio, Texas, en la década de los años 30. Es que
ocurrió algo que marcó al pueblo, el lugar donde vivo. Supongo que todos ubicamos esos autobuses escolares de color amarillo. Pues bien, uno de ellos volvía del colegio para dejar a los niños en sus respectivos hogares, pero por azares del destino, el motorista quedaría atrapado en las vías del tren. Hay quienes dicen que las vías se magnetizan, otros que no, que eso no es posible. Haya sido como haya sido, todo ocurrió en un par de segundos. El conductor, desesperado, no pudo hacer nada. El tren tampoco pudo frenar a tiempo y cuando aquel autobús encallado en medio del camino del tren, no se pudo hacer nada. El impacto fue brutal. Desde aquella vez, todo el pueblo quedó traumatizado por aquel horroroso desastre y la irreparable pérdida de las vidas de aquellos 10 niños y el conductor del autobús. Todo quedaría ahí en una simple historia, en un hecho horroroso que ocurrió hace muchos años, pero a partir de los años 80 surgieron decenas de historias, anécdotas muy difíciles de creer. Pues bien, era necesario dar este contexto porque, sí, creo que lo que estoy por contarles será tan difícil de creer como todas aquellas historias que se cuentan. En aquella ocasión regresaba del trabajo ya por la madrugada. Venía con las ventanas abiertas porque hacía un calor insoportable. A lo lejos ya se podían ver las vías del tren, aquel pequeño crucero que no me tardaría ni 5 segundos en cruzar. Bajé el volumen de la música para escuchar que no se acercará ningún tren. Así que cuando estuve frente a las vías, decidí cruzar. Pisé suavemente el acelerador, volteando a ambos lados aún para verificar que no viniera ningún tren. Y ahí es donde pasó lo macabro. El auto se apagó por completo. No estaba nervioso en ese momento, pues no se escuchaba algún tren, no se miraba la luz, nada. Entonces decidí arrancar de nuevo, pero mi nerviosismo aumentó cuando vi que el carro, por más que intentaba, no encendía. Lo intenté un par de veces más y nada funcionaba. Entonces fue cuando comenzó a escucharse ese típico sonido del tren acercándose. Comencé a sudar un poco porque el auto no arrancaba y la puerta no abría. Miré que el tren estaba acercándose rápidamente, pitando como loco, seguramente tratando de advertirme de su presencia, para que saliera lo más rápido que pudiera de las vías de su camino. Se preguntarán por qué no salí por la ventana. Bien, en esa situación estaba en un estado de shock cuando miré que el tren estaba acercándose a toda velocidad. Y sí me pasó por la mente saltar por la ventana, pero justo cuando iba a saltar por ahí, miré por el retrovisor. Había alguien, había varias personas empujando el auto por la parte de atrás, pero no me refiero a personas mayores o adultos, me refiero a personitas, como niños, varios de ellos empujando el carro desde la parte de atrás. Y por un momento creí que eran personas reales porque no se miraban como los describen en todas las historias, de blanco, transparentes o translúcidos. No, estos niños parecían ser totalmente reales, de carne y hueso. Por el retrovisor podría ver sus cabecitas moviéndose, empujando. Apenas pude salir de ahí. Gracias a, no sé, los fantasmas de aquellos 10 niños. La verdad es que no puedo decir que hayan sido fantasmas porque justo cuando pasamos el tren solo tardó unos cuantos segundos, pero yo no puedo asegurar que haya visto niños regresar o quedarse de este lado. Tuvieron que haberse quedado porque, no lo sé, el tren, de haberse ido, el tren los habría arrollado también, pero de haber permanecido de este lado los habría visto también. Ven, porque
les dije que no me creerían. Incluso para mí, hoy es difícil creerlo. Y es que durante años se ha tenido esa creencia de que los fantasmas de los 10 niños muertos en aquel trágico accidente son los que se preocupan. Se preocupan porque no se repita una tragedia como aquella que les arrancó la existencia. Que pasen una excelente madrugada. Saludos desde San Antonio, Texas. Comunidad, espero que de verdad les hayan gustado mucho los relatos de esta noche. Recuerda que si quieres tener un contacto más paranormal, te dejo mi número en pantalla. Por mi parte, esto ha sido todo. Soy el investigador paranormal. Y recuerda, yo ya te conté una historia. Ahora, cuéntame una tú.